Gracias. Bueno, estimados directores, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Bienvenidos a Cala. Bienvenido, Julio, por agradecerte tu presencia el día de hoy aquí y compartir con nosotros tu amplia experiencia. Sabemos que en Colombia nos llevan la delantera en cuanto a la apertura de clases, en cuanto a la presencialidad y volver a esta nueva normalidad. Agradecer a CIA Web por hacer posible llevar este webinar a más directores del territorio peruano. Como sabes, Julio, hemos estado durante 2 años con nuestros niños tratando de aprender desde casa. El Perú es uno de los poquísimos países que han podido volver a la presencialidad, que no ha podido volver a la presencialidad completa, aún ahora por las restricciones normativas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Los colegios en su gran mayoría el día de hoy se encuentran en la modalidad de semipresencialidad o aún en virtualidad. Se ha declarado el día de hoy, al parecer, van a eliminar el método de distancia que existe aún en las escuelas. Estamos esperando que salga la normativa para ver si está condicionado un tema de vacunación. Este ha sido un gran dolor de cabeza para todos los directores que se encuentran hoy día aquí en sala. Y ha sido un poco el modus que hemos tenido que convivir los últimos 2 años con estas regulaciones, con esta incertidumbre y saber qué vamos a hacer en adelante. Sabemos lo importante que es para nuestros niños y jóvenes la socialización y el desarrollo de las competencias, pero me pregunto si nuestra metodología, nuestra cultura dentro de la escuela, nuestra forma en la que hacemos las cosas, no propicia eso que tanto anhelamos. Volver se podría convertir en un paliativo. Y digo paliativo porque la educación no está en crisis ni entró en crisis en el Perú con la pandemia. La pandemia en el Perú lo único que hizo es agravar este proceso que ya venía deteriorándose durante muchos años. Veníamos hablando desde hace muchísimos años también que la educación tenía que cambiar y que no podíamos enseñar igual que hace 20 ni que hace 10 años. Se nos ha explicado, se nos ha dicho, hemos leído, hemos aprendido que nuestros estudiantes que ahora se encuentran dentro de nuestras escuelas, los tenemos que preparar para un mundo donde quizás van a trabajar en trabajos que aún no existen. Entonces, si volvemos y queremos ser coherentes respondiendo a este gran desafío, pregunto, ¿por dónde empezamos? Y digo, Julio, ¿por dónde empezamos? Porque en Cala tenemos una red de colegios a los cuales acompañamos durante un año a año, y el día de hoy, pero también pertenecemos a una gran comunidad más grande que se llama IPAE, donde alberga líderes de educación y referentes que tenemos claro que el problema de la educación en el Perú no pasa solamente por saber lo que se tiene que hacer, sino pasa en gran medida por el ejercicio de liderazgo de nuestros directores. Este liderazgo ha tenido que ser empleado durante los últimos 2 años para lidiar con normativas, lidiar con incertidumbre, lidiar con los mismos padres de familia, lidiar con la frustración de tener niños aburridos, lidiar con docentes poco preparados, lidiar con la muerte de seres queridos y lidiar con referentes dentro de nuestras comunidades. Venimos golpeados, venimos cansados, porque esta tarea parecía de un mes, se convirtió en un año, y cuando pensábamos que era un año, se convirtió en 2, y seguimos batallando contra una realidad cambiante que no termina de configurarse. Por eso pregunto algo que quizás aquí los directores en esta sala tienen como una gran pregunta dentro de su corazón. Sé que tenemos que cambiar, sé que mi escuela en este momento no está del todo preparada para moldear un niño y prepararlo para la vida. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? Te dejo la sala, Julio. Muchísimas gracias por tu presencia. Te escuchamos. ¿Está muteado? ¿Sí? Todavía no te escuchamos, Julio. Ahora sí. Bueno, sí, es que no se quitaba el mute. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, señores directores. Esto para mí es realmente importante poder compartir, digamos, mis ideas con todos ustedes. Ahora, digamos que durante este tiempo, antes de empezar la presentación, o sea, durante este tiempo, nuestro trabajo fue el desarrollo del aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes, porque es que una educación, digamos, virtual o una educación
semipresencial o híbrida, como la quieran, digamos, denominar, tiene sentido en la medida en que los estudiantes sean capaces de manejar el aprendizaje autónomo. Con ese proyecto y por el éxito de los colegios que teníamos acá, tuvimos más de 100.000 estudiantes nuevos durante la pandemia en colegios públicos de Colombia y en algunos de España. Y lo que les quiero presentar es, digamos, como todo lo que hay alrededor, digamos, de todo el aprendizaje autónomo. Entonces, para eso les voy a hacer la presentación. Bueno, a ver, lo primero es que estamos hablando de una experiencia educativa sistémica. Ese es el primer elemento que tenemos. Hablado de sistémica porque hay una innovación que es de aula, digamos que es relativamente de bajo impacto en general. En cambio, la innovación educativa sistémica, digamos que cambia las formas de relación dentro de la escuela. O sea, lo que estoy diciendo es que como parte de resolver este problema hay que, digamos, cambiar los sistemas de relación que hay dentro de la escuela y esto es, digamos, la base de lo que voy a presentar. Entonces, el Colegio Fontán de Bogotá, para que se imaginen un poquito hasta dónde podríamos llegar, ¿sí? Pasamos de clases, o sea, no hay clases, sino que los estudiantes hacen aprendizaje autónomo. La otra es que, o sea, no están viendo un tema, otro tema, sino que lo que nos importa es que los estudiantes desarrollen la capacidad de fluir en el conocimiento, ¿sí? No, o sea, que puedan después fluir en filosofía, en ciencias, en matemáticas, pero el tema, el día que se termina el último tema, si estamos viendo un tema, otro tema, el último día vemos el tema de los estudiantes, dicen, sí, ya, acabé matemáticas, y uno se pregunta, y bueno, ¿y quién acabó matemáticas? ¿Sí? Fuera de eso, digamos que usamos el conocimiento, la gestión del conocimiento para el desarrollo del pensamiento, del comportamiento, porque ahorita, como van a ver, nuestra meta es la calidad de vida de los estudiantes y, digamos, la gestión del conocimiento tiene una baja correlación. En cambio, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo del comportamiento tiene una altísima correlación con la calidad de vida. Pasamos de una evaluación por exámenes a la de proceso y la de progreso, pues, bueno, después se los presento. Digamos que cumplimos el 100% del currículo para pasar de un curso al otro. En Colombia, por ejemplo, al finalizar de un curso se han visto entre el 70 y el 80% de los estándares curriculares. Se han trabajado en el colegio del 70 al 80% de los estándares curriculares. Pasar de una organización por cursos, o sea, en nuestro colegio los estudiantes están por niveles de autonomía. No por cursos, porque dependiendo del nivel de autonomía depende la forma como se acompaña el proceso. Estamos pasando de donde los estudiantes y las familias, digamos, escogen la presencialidad de sus hijos en el colegio. No hay una presencialidad obligatoria. También, pues, los estudiantes, digamos, no están al servicio del sistema, sino lo que hacemos es que ponemos el sistema educativo al servicio de cada uno de los estudiantes. Es otro tema que vamos a ver. Vamos de relaciones impuestas, vamos a pasar a un sistema de relaciones intencionales por parte de los estudiantes. O sea que los estudiantes, digamos, tienen que tomar toda o la gran mayoría de las decisiones sobre su proceso. Las familias, cuando decimos que una familia es la responsable de la educación de sus hijos, lo que estamos hablando es que el responsable es el que toma una decisión y asume sus consecuencias. Aquí en Colombia, las decisiones que puede tomar una familia sobre el proceso educativo de sus hijos, pues es casi nula o ninguna, ¿sí? O sea que realmente son espectadores del proceso de sus hijos, no son responsables de la educación escolar de sus hijos. No se gana, o sea, no hay un 40, un 50, un 60, un 70% para pasar, para ganar, sino que hay que llegar a la excelencia en cada tema, entendiendo excelencia no como perfección, sino como ese incremento permanente de la exigencia con respecto a la calidad. También pasamos de desarrollar un pensamiento lineal digamos, a trabajar en uno multidimensional. Pasamos de una educación industrializada,
¿sí? A una realmente persocializada, o sea, que no es ni personalizada ni socializada, es la combinación de ambas. Y por último, de un sistema basado en la heteronomía a un sistema basado en la autonomía, entendiendo que la autonomía y la heteronomía son, digamos, parte del mismo proceso. O sea, nosotros siempre hablamos de una visión holística de procesos, o sea, el trabajo y el descanso no es uno, no es lo contrario del otro, sino que son parte del mismo proceso. Que si no se hace bien uno, pues tampoco funciona el otro. Entonces, imagínense un colegio así, donde los estudiantes pueden iniciar en cualquier época del año, terminan en cualquier otra época del año, los padres escogen las vacaciones de sus hijos y con todas estas características que ustedes ven aquí, entonces dicen, o sea, esto, la ley de mi país seguro que no permite esto, ¿sí? Entonces, lo que les voy a presentar es cómo, digamos, se puede ir, cada institución puede ir construyendo su proyecto educativo, digamos, dándole respuesta, digamos, digamos, a cada uno de sus estudiantes, ¿sí? Una respuesta pertinente a cada uno de sus estudiantes y fuera de eso a la legislación, en este caso peruana. Para eso, lo primero que hicimos es ponernos un principio. Si una institución educativa no tiene un principio, entonces cualquier cosa es válida. Un principio le da coherencia a todo lo que hacemos. O sea, uno va, por ejemplo, en España y ve que hay colegios que tienen 7 proyectos diferentes que no son coherentes entre sí. O sea, que tienen un problema, con un proyecto lo resuelven. Tienen otro problema, con otro proyecto lo resuelven. Tienen otro, con otro. Entonces no tienen coherencia, tienen un cóctel de proyectos en los colegios, pero no tienen un proyecto que tenga un elemento que le dé coherencia. Ese elemento que nosotros escogimos es el respeto profundo por cada una de las personas. Pero hay que respetar, digamos, en primera instancia su dignidad. Eso quiere decir que una persona tiene valor en sí mismo. O sea, que no podemos usarlo como medio para nada. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, aquí en Colombia dicen, no, es que la vocación de esta región es el turismo, entonces vamos a trabajar el tema del turismo con todos los estudiantes de todos los colegios. Y la pregunta es, ¿y quién nos dio ese derecho? ¿Sí? O sea, nadie nos ha dado ese derecho. Por respeto a la dignidad, no podemos poner a esos estudiantes como medio para un interés ni mío, ni de la región, ni de nadie. Fuera de eso, entendemos que cada persona es única. Y si es única, quiere decir que necesita y es diferente a todos los demás. Y eso quiere decir que tenemos que tener un plan personal para darle respuesta. Y así, cada persona se desarrolla de manera diferente. Entonces, los planes no pueden ser estáticos, tienen que ser dinámicos. O sea, tienen que irse transformando en la medida que el estudiante lo hace. Y así con muchas cosas, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos que los estudiantes son los autores de su vida y lo tenemos que respetar. Y ser el autor de su vida quiere decir que yo no puedo hacer nada diferente por un estudiante que ayudarle a que él logre las cosas. O sea, yo no le enseño nada a nadie, yo le ayudo a que aprenda. Yo no le desarrollo la autonomía a nadie, yo le ayudo a que él desarrolle su autonomía. ¿Sí? Y eso, por supuesto, cambia el papel del educador y de todo lo que hay alrededor de eso. Y bueno, y así con muchas otras cosas que tenemos que respetar digamos, en cada estudiante. Adicionalmente a esto, digamos, el mundo nos cambió, como nos dijo al principio María del Carmen. Entonces, digamos que el mundo, digamos, de nuestros tatarabuelos era un mundo predecible, o sea, los cambios, se podía, digamos, sacar un patrón que mostraba cómo se estaban dando esos cambios, eran evidentes, ¿sí? Que podíamos prever fenómenos, pero eso era simple, que existían pocos factores, ¿sí? Y pocas correlaciones entre ellos, que era inequívoco. Y así estuvimos, digamos, en un mundo así, y por supuesto nuestros currículos en casi todos los países son currículos basados en la certeza que castigan el error. Bueno, pues cuando tumbaron las Torres Gemelas de los Estados Unidos hace como 20 años, ¿qué nos dijeron? ¿Qué dijo el ejército de los Estados Unidos cuando le preguntaron qué había pasado? Dijo, lo que pasa es que hoy el mundo es volátil. O sea, que la naturaleza y volumen del cambio ya no se dan en un patrón predecible y fuera de eso es incierto, que ya no es fácilmente prever, ¿sí? Los fenómenos y los eventos, y fuera de eso es complejo, que cada vez existen más factores en relación, y por último es ambiguo, o sea que no hay claridad sobre el significado de un evento o de un fenómeno. Entonces, eso nos lo dijeron hace 20 años.
y digamos que el sistema educativo pues simplemente no se dio cuenta de lo que nos habían dicho y pues siguió trabajando en ese, digamos, en un mundo como el anterior, como el que habíamos visto antes. Cuando llegó la pandemia, lo que nos puso enfrente fue que el mundo es, o sea, lo que nos puso enfrente es que el mundo es así, ¿sí? Que es ambiguo, complejo, incierto y volátil. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿el problema fue la pandemia? No, la pandemia fue lo que nos demostró que el mundo era así y que nosotros tendríamos que cambiar y darle respuesta a un mundo de esto donde los estudiantes desarrollen la capacidad del manejo de la ambigüedad, la complejidad, la incertidumbre y la volatilidad. Eso fue lo que cambió. Entonces, dentro de esto, digamos, y para poder empezar a trabajar, lo primero es que tenemos que hacer una diferencia que nosotros vemos, digamos, que es muy importante, es hacer la diferencia entre procesos y procedimientos. Un procedimiento es cuando hacemos un diagnóstico, tomamos una decisión, hacemos una ejecución larga que tiene unas etapas al cual le ponemos un sistema de control, obtenemos un resultado, ¿sí? Eso es un procedimiento. Un proceso es, nosotros hacemos un diagnóstico, tomamos una decisión, hacemos una ejecución e inmediatamente hacemos otra evaluación, otra decisión, otra ejecución y inmediatamente otra vez cuando se termina esa ejecución, otra evaluación, otra decisión, otra ejecución y eso lo hacemos N veces, ¿sí? O sea, que nosotros le estamos dando el rumbo, ¿sí? A lo que estamos llevando a cabo. En cambio, en el procedimiento, el rumbo está fijado y hay unos parámetros sobre los cuales tenemos que ver, ¿sí? Sobre los cuales nos medimos. Y, por supuesto, esto nos lleva a un resultado. Entonces, lo que cambia aquí es que digamos que los procedimientos llevan a la obediencia y los procesos llevan a la autonomía. Y sobre los procedimientos yo puedo hacer control, pero sobre los procesos no. Sobre los procesos yo lo que puedo hacer es acompañarlos, ¿sí? Entonces, digamos que si nosotros decimos que los niños hacen procesos de aprendizaje, tenemos que saber dónde nos estamos parando. Ahora voy a poner esto desde el punto de vista histórico. O sea, cuando el ser humano era un cazador y un recolector, durante todo el tiempo estaba haciendo procesos. Se paraba, digamos, ante la selva, no sé, y evaluaba, tomaba una decisión y la ejecutaba y hacía muchas veces eso hasta que, porque si no, no podría cazar. Hasta que llegó, digamos, el inicio de nuestra cultura con la agricultura y la ganadería, donde la humanidad decidió no voy a seguir, o sea, no a seguir sacándole digamos, el alimento a la naturaleza, sino que yo mismo lo voy a producir y para eso entonces empezaron todos vamos a hacer eras y todos ahora vamos a sacar las hierbas, después todos vamos, bueno, a recolectar, entonces, bueno, nació el trabajo de sol a sol, nacieron los esclavos, nacieron los ricos y los pobres, sí, los látigos, etcétera. ¿Sí? ¿Y eso qué hizo? Esa forma de, digamos, al nacer la agricultura y la ganadería, digamos, lo que hizo fue que permitió que la humanidad tuviera muchos más alimentos y que creciera la humanidad. Y eso se mantuvo así hasta, digamos, mediados, hasta, digamos, mediados del siglo XVIII, digamos, cuando la artesanía ya la pasamos también a producción industrial. ¿Sí? Eso también nos permitió que la humanidad tuviese muchos más productos de consumo, ¿sí? Y eso lo que hizo fue poner a todos los, digamos, a todos los estudiantes, poner a todos los niños al servicio de esa industria. Y para eso necesitábamos mano de obra barata y gente muy obediente para poder funcionar así. Y eso, digamos, y nos puso poner a los niños al servicio de los sistemas de poder del Estado, ¿sí? Y entonces, digamos que ahí sí, digamos, nació nuestro sistema educativo y para eso lo que hicieron fue coger todas las prácticas de la producción industrial y ponérselas al sistema educativo. Entonces nació un sistema educativo industrializado, un sistema educativo, ¿sí? Donde primero es producción por tandas, ¿sí? Las tandas es por grupos de edad, por ejemplo, como se usa en la gran mayoría de los países. Fuera de eso, todos
inician el mismo día, todos ven los mismos temas, hacen los mismos exámenes, se visten igual, comen lo mismo, suena una campana como en el siglo XVIII para que salgan a descansar en la mayoría de las veces. Y digamos que ese sistema industrializado es el medio donde nos movemos, porque toda la legislación está hecha para un sistema educativo industrializado. Toda nuestra experiencia como educadores fue dentro de ese sistema educativo industrializado. Las facultades de educación trabajan sobre ese sistema industrializado. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de que la meta no es poner a los estudiantes al servicio de los sistemas de producción del Estado, sino poner el sistema educativo al servicio de cada uno de los estudiantes, es cuando hacemos, digamos, la ruptura y podemos empezar a hablar, digamos, de una educación realmente tanto personalizada como socializada. Ese es, digamos, el camino, digamos, de la historia y es digamos, lo que queremos romper. Entonces, cuando nosotros, si seguimos pensando y manteniendo nuestros conceptos dentro de la educación industrializada, y decimos, es que tenemos que innovar, pues qué pena, pero es que es sumamente difícil, digamos, porque lo que hay que cambiar es el ambiente donde estamos trabajando para poder innovar, digamos, de verdad, y poder llegar a eso que ustedes vieron al principio, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando. Y si los preguntamos a unos educadores, cuéntenos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que, digamos, cuáles son las consecuencias de un sistema educativo industrializado para ustedes? Y nos contestaron todas estas cosas, ¿sí? Como promueve la competición, acepta y promueve la mediocridad, los estudiantes hasta comen lo mismo, ¿sí? Promueve la heteronomía, la socialización es monoedad, que es una cosa, digamos, muy poco natural, ¿sí? Todos inician y terminan el mismo día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fuera de eso nos tocó, digamos, nos pusimos una meta. Y entonces la meta es el desarrollo de hábitos altamente correlacionados con la calidad de vida. ¿Por qué hablamos de hábitos? No solamente de habilidades y competencias. Porque es que un estudiante puede tener todas las habilidades y competencias lectoras, por ejemplo, pero hasta que la lectura no sea un hábito, no tiene alta correlación con la calidad de vida. Y así pasa, por ejemplo, no sé, con la higiene dental. Un niño puede tener todas las habilidades y competencias de higiene bucal, pero hasta que eso no se convierte en un hábito, su salud dental va a estar en peligro, ¿no es cierto? Entonces, digamos que no solamente nos podemos contentar con habilidades y competencias, sino que tenemos que dar el salto a los hábitos. Bueno, entonces, pero yo hablaba de calidad de vida, y si estamos hablando de calidad de vida, ¿de qué estamos hablando? Hasta ahora ha habido una percepción de calidad de vida como tener más riqueza, más títulos, más poder, más fama, y para lograr eso es válida la corrupción, es válido separarse de la familia, la úlcera, el infarto, es válido cualquier cosa con tal de tener más. Gracias a Dios hay una nueva forma, digamos, de ver la calidad de vida y es de ser mejor, ¿sí? Es entregar más valor, digamos, en vez de ser más rico, por ejemplo, de ser más competente en vez de más competitivo, en vez de más poder, ser más solidario y colaborar más, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma es a la que nosotros le apuntamos de calidad de vida. Como ustedes ven, digamos, para poder, digamos, si ustedes deciden empezar a trabajar en una institución, lo primero es, digamos, eso, ponerse, digamos, un principio que le dé respuesta a lo que estamos haciendo y unas metas muy claras. Porque normalmente las instituciones nos dedicamos a darle respuesta a los ministerios de educación y no tenemos nuestra propia identidad y nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y esto es, digamos, como la primera parte. Fuera de eso, nos metemos en un mundo que nos generó unos cambios grandes. O sea, nuestros tatarabuelos, el mundo en que nacieron, el mundo que se murieron fue casi igual. En ese mundo, digamos, con un paquete de relaciones podían vivir toda su vida. Pero aquí, digamos, tenemos un problema y es que como el mundo es tan altamente cambiante, cambia la tecnología, las formas sociales, el medio ambiente, etcétera, digamos, que los estudiantes desarrollen la capacidad de construcción de relaciones es cada vez más importante y el estudiante que no pueda lograrlo, pues se queda atrás rápidamente. El problema es que
cuando los niños son pequeños, todas sus relaciones, la gran mayoría de sus relaciones son espontáneas, pero cuando entran a la escuela, todas las relaciones son impuestas. ¿Sí? Los estudiantes, digamos, ¿qué decisiones puede tomar un estudiante sobre su proceso educativo? Pues son relativamente muy pocos esas decisiones. Y el problema es que tenemos que pasar a un sistema de relaciones intencionales. Y esas relaciones, digamos, o sea, que tenemos que convertir el colegio en un sitio donde los estudiantes desarrollan la capacidad de construcción de relaciones intencionales, porque es una habilidad que tiene altísima correlación con su calidad de vida. Y es otra parte. Entonces, un plan educativo personal para nosotros no es un plan de estudios. O sea, hay uno, digamos, donde lo que nos importa es el flujo en el conocimiento, el desarrollo del pensamiento complejo. Hay otro plan para el desarrollo del comportamiento, otro de salud y vida, y uno, digamos, dedicado a la pasión, la diversión y el proyecto de vida. Entonces, no solamente que los estudiantes puedan tener pasión, no sé, por matemáticas, sino también por artes, deportes, clubes, etcétera. Esto es lo que nosotros, digamos, la forma como armamos un plan educativo personal, o sea, no es solamente un plan de estudios. Pero esto nos lleva a esto. Primero, la gran mayoría de los colegios del mundo están centrados en el conocimiento. Durante toda la parte hacen gestión del conocimiento, un tema, otro tema, durante 14 años de la vida de un niño. Y, digamos, si ustedes ven qué correlación tiene con ustedes, no sé, las integrales definidas, pues dicen, bueno, es relativamente muy poca, digamos, la correlación que puede tener con la calidad de vida. Las encuestas dicen que por lo menos el 80%, digamos que el 87% de los contenidos de educación básica se pierden un año después de haber salido del sistema. Entonces, digamos que eso pues, no es muy importante realmente para una educación industrializada, porque como lo que buscaban era hacer trabajadores, ¿sí? Eso pues basaban, digamos, cogían su concepto de capacitación y lo metieron dentro del sistema educativo. Y lo importante es el para qué, o sea, y para esto lo hace para esto, ¿sí? Entonces estaban centrados todos en el conocimiento. Pero ahí podemos rescatar varias cosas. O sea, lo primero es que nuestro centro es el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del comportamiento. Entonces, por ejemplo, si un estudiante dentro de su gestión del conocimiento, por ejemplo, tiene que llegar hasta la excelencia en cada una de las cosas que hace, ¿sí? Quiere decir que su sistema, su forma de relación con su entorno durante 14 años de la vida es la excelencia. Digamos, eso tiene un impacto muy grande en el desarrollo de su comportamiento. Pongámoslo en el sentido contrario. Pongamos que un niño está en un ambiente que durante 14 años, ¿sí? Su forma de relación con su realidad es con un poco más de la mitad basta. Hay 15.000 horas de práctica de ese sistema de relación y al final él empieza a pasar esos sistemas de relación a sus otros sistemas de relación. Entonces después nos dice que mi relación con mis padres también un poco más de la mitad basta y con mis amigos y con la universidad y con el trabajo, ¿sí? Y al final de todo con él mismo, ¿sí? Entonces, el problema es que la calidad de vida de la persona depende de su calidad de relación con el mundo, su calidad de vida profesional, emocional, social, sentimental, intelectual, espiritual, económica, desde todos los puntos de vista. Y entonces el sistema educativo no puede estar basado en la mediocridad, tiene que estar basado en la excelencia. Otro es que si dentro de ese sistema, dentro de eso el estudiante se está poniendo metas todos los días, está planeando esas metas, porque si estamos hablando de aprendizaje autónomo, él se tiene que estar poniendo metas, él tiene que estar planeando, ¿sí? Entonces, con eso, él va encontrando hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde. Entonces, ponerse una meta es verse en el futuro y planear quiere decir ser capaz de comprometer mi capacidad de trabajo en el tiempo. Entonces, él va descubriendo hasta dónde soy capaz de comprometerme y va construyendo, digamos, va ganando en seguridad y va, digamos, construyendo metas cada vez más complejas, más difíciles, ¿sí? Hasta que, digamos, puede construir su proyecto de vida. O sea, no podemos intentar que un estudiante construya su proyecto de vida si no desarrolla el camino para construir ese proyecto de vida, sino simplemente son ilusiones que el estudiante se pone para el resto de su vida o una meta que no está basada en ninguna realidad. Eso es parte de toda una construcción. Entonces, fíjese cómo trabajamos en el conocimiento tiene un impacto tan grande, por ejemplo, en el comportamiento. De lo que estaba hablando, en este caso, es de la autonomía.
Autonomía es auto, yo, nomía, regulación. Autonomía es mi capacidad de gestionarme a mí mismo y gestionar mi entorno. ¿Sí? Voy a ponerlo de otra manera. O sea, si el tiempo que tengo yo, si se me acaba el tiempo, pues se acaba mi vida, ¿no es cierto? Mi tiempo es mi vida. Entonces, la autonomía es empezarle a entregar el tiempo a los estudiantes de a poquitos, muy gradualmente, empezarle a entregar el tiempo para que ellos empiecen, digamos, empiecen a tomar ese tiempo, digamos, y a ponerle metas, a poder lograr lo que ellos están proponiendo en ese tiempo y cada vez más grande. O sea, que se vayan apropiando de su tiempo, que al final se vayan apropiando de su vida. La autonomía es ese proceso de desarrollo de apropiarse de su vida de los estudiantes, pero para eso les tenemos que empezar a entregar el tiempo. Pero con respecto, por ejemplo, al desarrollo del pensamiento, también el impacto es muy grande. A ver, hay digamos, todos en educación sabemos que mi conocimiento es información para ustedes, que en este momento lo que hacen es que lo pasan a través de sus procesos de pensamiento y construyen su conocimiento. O sea, el conocimiento no se transmite del profesor al estudiante. Lo que hacemos es poner la información para que el estudiante, a través de su proceso de pensamiento, lo convierta en conocimiento. Entonces, si eso es verdad, entonces, a ver, nos metemos en un lío. Es que el problema entonces no es el conocimiento, el problema es cómo vamos del pensamiento al conocimiento. No es del conocimiento al pensamiento el camino. Es cómo tenemos que trabajar sobre el desarrollo del pensamiento del estudiante para que, digamos, cada vez pueda aprender más y mejor y que esa estructuración del pensamiento le permita, digamos, llegar a tener, digamos, pensamiento crítico que le permita tomar muy buenas decisiones, etc. Entonces, digamos que lo que tenemos aquí es que estamos cambiando el centro del conocimiento al desarrollo del comportamiento y el desarrollo del pensamiento. Bueno, entonces voy a poner un ejemplo. Imagínense que en Lima están poniendo un McDonald's en una esquina. Ustedes van, lo ven, ¿sí? Y siguen. ¿Qué hace su cerebro? En su mapa mental de Lima, ¿sí? Ponen ese sitio, lo relacionan con su entorno, queda cerca de tal supermercado, y fuera de eso lo usan como referencia y puede llegar a ese sitio por muchos caminos. O sea, lo que pasó ahí, ¿sí? Es que ustedes, aunque no quieran, ese McDonald's se les convirtió en parte de su mapa mental de Lima, ¿sí? Y fue eso, también se convierte en parte de su mapa temporal. O sea que ustedes lo que hacen es que relacionan ese hecho con otros hechos y supongamos dicen, no, es que eso fue al principio de la pandemia, entonces debe haber sido, no sé, inicios de 2020, febrero, marzo, por ahí. Pero fuera de eso también, dice un momentico, McDonald's ¿a qué pertenece? No, pues a la cadena de restaurantes que más hamburguesas venden en el mundo. Y fuera de eso, si yo entro al McDonald's voy a encontrar que hay un señor, que hay un cartel que dice que es lo que venden, un señor de abajo con una máquina, entonces yo le pido, manda una orden electrónica a una cocina que tiene a sus espaldas, me entregan una bandeja y yo me doy unas mesas rojas y yo solamente voy allá cuando estoy en estas condiciones, si no, no me aparezco por allá. Entonces, ¿qué hizo el cerebro? Construyó estructuras de pensamiento espaciales, temporales, compositivas, funcionales, las relacionó todas y con eso transformó su manera de relación con el mundo. Eso, así es como funciona el cerebro. Entonces, lo que estoy diciendo es que el aprendizaje, o sea, que si este es McDonald's, entonces, ¿qué pasa con McDonald's en el tiempo? ¿Qué pasa con McDonald's en el espacio? ¿Cómo está compuesto? ¿Sí? ¿A qué pertenece? ¿Qué funcionalidades internas? ¿Cómo son esas relaciones internas entre las funcionalidades? ¿Qué funcionalidad externa tiene? ¿Cómo se relaciona con los entes externos? Hay relaciones cruzadas y cuando él estudia, y eso, cómo todo se relaciona conmigo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que tanto el pensamiento como el conocimiento son multidimensionales. ¿Qué hacemos en los colegios? Explicamos, como nuestro lenguaje es lineal, viene una idea detrás de otra. El estudiante lo que replica es esa línea, ¿sí? Porque digamos que estaba hecha con un fin de lograr que el estudiante haga algo con eso, ¿sí? Entonces, digamos que normalmente pasan de un sistema lineal a otro sistema lineal, no de
no están, digamos, permitiendo que los estudiantes construyan estructuras de pensamiento multidimensionales con conocimientos multidimensionales. Entonces, digamos que nuestro trabajo es poner al estudiante en que lo que tiene que trabajar dentro del colegio, lo pongamos como el cerebro funciona. No lo hagamos como lo hacía, digamos, esa producción industrial que lo que buscaba es una fábrica de trabajadores, ¿sí? Necesitamos digamos, permitir que cada una de estas personas, digamos, se desarrolle en lo máximo, ¿sí? Y nosotros, pues, de acuerdo a nuestro principio, ¿sí? No podemos decidir cuál tiene que ser su futuro ni cómo. O sea, nuestro trabajo es darle herramientas para que él construya su futuro. Pero aquí nos empezamos entonces a ver, primero, que en la mayoría de los colegios, digamos, lo que hacen los estudiantes durante todo el tiempo es seguir indicaciones. Les dicen, ahora vamos a matemáticas, después vamos a ciencia, después a descanso, después vamos a hacer esto, vamos a hacer este trabajo en equipo, después este trabajo colaborativo, ahora vamos a hacer todo este experimento, ¿sí? Siempre están siguiendo indicaciones y eso se llama instrucción, que es otra vez, digamos, la forma de trabajo de la industria. Ahora, yo estaba presentando, digamos, cómo un estudiante hace una estructuración de pensamiento. Entonces, para poder hacer esa construcción de pensamiento, pues hay primero, tenemos la investigación, que puede ser la investigación documental o la investigación de campo. En la investigación documental, pues el estudiante va y busca toda la información que haya en libros, digamos, en documentos sobre eso, o pues documentos también puede ser YouTube o puede ser muchas otras cosas. O hay una segunda que es la investigación de campo. Y la investigación de campo es que el estudiante desarrolle la capacidad de, digamos, llamémoslo, de robarle información al mundo real. Y esas dos se tienen que mantener durante todo su proceso, esas dos formas de investigación. El peor daño que podemos hacer es darle, o sea, que el estudiante no tenga que buscar esa documentación, sino que se la entreguemos. Porque lo que hacemos es que lo volvemos, digamos que, o sea, se vuelve dependiente para su aprendizaje que nosotros estemos entregando información. Entonces, digamos que para que tenga autonomía, o sea, podamos hablar de aprendizaje autónomo, lo que tenemos que es poner al estudiante siempre a, digamos, investigar tanto documental como con investigación de campo. Pero también hay otro elemento, que es la creación. La creación no es una cosa que hacen unos pocos locos, sino si cuando una persona hace una estructuración de pensamiento y pone un elemento personal, por ejemplo, en esa estructuración de pensamiento, genera una relación particular de esos elementos con ese elemento nuevo que pusieron, de los que ya existían, con ese que ya, y muchas veces cambia las relaciones entre los que ya habían, ¿sí? Y eso lo tiene que hacer, digamos, y eso, digamos, genera un contenido realmente original y funcional, de esa manera. Porque de una vez se está viendo cómo son las relaciones funcionales entre todo eso que está pasando. Entonces, la creación no puede ser algo que pase solamente en un tema de arte, no, tiene que ser parte de todo el proceso, porque el mundo en que va a vivir esos niños, como nos decía María del Carmen, ¿sí? No sabemos ni siquiera en qué va a trabajar, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que tanto la capacidad de investigar, de crear, construyendo estructuras de pensamiento, lo que va a permitir que ese estudiante tenga éxito en eso, en lo que él quiera o lo que vaya a hacer. Pero fuera de eso, hay otro tema, esa palabra rara que nosotros llamamos metarrelación, ¿sí? Y es que, por ejemplo, las matemáticas, un niño se la pasa trabajando durante, no sé, 14 años de su vida en matemáticas. Y las matemáticas durante todo el tiempo está trabajando en rigor, en orden, en método. Pero cuando termina las matemáticas, termina con la suma, la resta, la multiplicación y la división, las derivadas, las integrales, lo que quiera, ¿sí? Pero él como persona no es ni más riguroso, ni más metódico, ni más ordenado, ni más preciso, ¿sí? Que es lo que nos regala, por ejemplo, en este caso, las matemáticas. Entonces, esas metarrelaciones, digamos, si yo ponemos ejemplos de metarrelaciones, entonces, no sé, todo el proceso cognitivo, por ejemplo, lo primero es que le construya el sentido a lo que va a hacer cada estudiante, porque si no hay sentido, pues no va a haber motivación intrínseca, ¿sí? Y si no hay motivación intrínseca, pues no podemos hablar de autonomía ni de aprendizaje autónomo. Entonces, lo primero es que el estudiante le construya sentido a cada cosa que va a hacer.
y que haya curiosidad, que haya reto, que haya creatividad, que haya pasmo, bueno, que haya un montón de los elementos que permiten esa construcción de sentido. Y eso va a llevar que el estudiante desarrolle la capacidad de construirle sentido a su familia, a su país, a su colegio, a su universidad y lo peor de todo, y a su propia vida. Si un estudiante les dice, es que mi vida no tiene sentido, ¿qué posibilidad de calidad de vida tiene esa persona? Entonces, digamos que, pero también cuando el estudiante está haciendo la gestión de su tiempo, digamos, a través de la tutoría, hay todo un tema de desarrollo de gestión de tiempo y responsabilidad. Y también cuando está trabajando en las mesas de gobierno, que ahorita les cuento qué es eso, está desarrollando liderazgo, participación y entrega de valor. Y así, digamos, con muchas cosas, ¿no es cierto? Y al final, digamos, usted encuentra que si tenemos un estudiante, ¿sí?, que construye sentido, que es líder, que tiene relaciones placenteras, que cuida de sí mismo, que es ordenado, que es riguroso, que es disruptivo, pues estos son los factores precisos, digamos, sobre los que está montada la calidad de vida. Entonces, digamos que el problema es que las metarrelaciones son las que nos definen las relaciones de las áreas y no al revés. ¿Sí? Tenemos las relaciones, por ejemplo, en matemáticas, digamos, en ciencias exactas, cuando estamos trabajando, es para que las metarrelaciones realmente, impacten el comportamiento del estudiante y no al revés. La evaluación, el ser humano es incapaz de no evaluar. Ustedes durante todo este tiempo lo que han hecho es estar evaluando lo que yo digo. Evaluamos como cuando caminamos, la evaluación la hacemos, siempre estamos evaluando, tanto intencional como no intencionalmente. Después, y eso nos lleva a tomar decisiones. Fuera de eso, cuando un estudiante entra en un trabajo, él, digamos, ese trabajo, digamos, él ya lo evaluó, pero esa evaluación del estudiante ni se visibiliza ni se valora. Fuera de eso, entonces, pues no desarrolla la capacidad de evaluar. Y si no desarrolla la capacidad de evaluar, no nos va a poder llegar a la excelencia. Y fuera de eso, no va a estar desarrollando la funcionalidad. Y el problema es que si un estudiante aprendió algo fue porque evaluó. Porque tenemos que reconocer que evaluó si lo aprendió. Entonces, la cosa es que los que tienen que evaluar son los estudiantes. No hablamos de autoevaluación, ¿sí? Porque, si el auto no evalúa, no existió la evaluación, ¿sí? Los mayores o los educadores, lo que hacemos es certificar qué logró el estudiante. Pero esa evaluación que permite la transformación del proceso, el único que la puede hacer es el mismo estudiante. Entonces, hay varios tipos de educación: la estática, donde todos los estudiantes, digamos, lo que estamos viendo son los resultados en habilidades o competencias, ¿sí? O hay otra evaluación que es la dinámica, que puede ser la primera o la de proceso, y es la que me permite que el estudiante gestione su proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces es la que veo es qué obstáculos no me permiten fluir en ese tema, esos obstáculos pueden ser problemas de bases, pueden ser problemas que no he desarrollado alguna habilidad, fuera de eso, qué tipo de motivación estoy manejando, etc. Entonces los estudiantes, nosotros estamos trabajando en estudiantes haciendo evaluación de proceso desde hace más de 10 años. Y también otra es la evaluación de progreso, que es la que realmente nos interesa. Que a un padre de familia le entregue un promedio de notas, pues no le están entregando mucho. Digamos que lo que realmente él necesita es saber en qué está progresando su hijo, en su capacidad de lectura, en su capacidad de procesos matemáticos, etcétera, en autonomía, etcétera. Pero esa evaluación de proceso, digamos, de progreso, perdón, puede ser o comparativa o de flujo. La que nos interesa es qué capacidad cómo están desarrollando la capacidad de fluir los estudiantes en el conocimiento. Y ese puede ser simple, simplemente la velocidad con que está trabajando, pero, digamos, la que nos interesa es cuando el estudiante está alcanzando la excelencia en lo que hace. A qué flujo, a qué velocidad de flujo puede ir llegando hasta la excelencia en lo que trabaja. Fuera de eso, trabajamos las cuatro formas de socialización: la espontánea, el trabajo en equipo y el colaborativo, que es el que nos viene del sistema productivo, el por gustos. Entonces digamos, en el colegio hay clubes donde los estudiantes, hay muchísimos clubes donde los estudiantes, por ejemplo, lo primero club que fue que los estudiantes querían, digamos, divertirse, porque si salen a recreo es a recrearse. Entonces, el primero, digamos, fue aprender a bailar para las fiestas. Después siguió que quería, digamos, el desafíos científicos.
y así empezaron a pasar, digamos, a crearse clubes, y hay como 28 clubes, entonces los estudiantes se encuentran, digamos, ahí con los estudiantes, con los otros que tienen los mismos gustos que ellos, y ahí es el tema de socialización por gustos. Y por último, es la socialización más importante de todos, que es la socialización para la construcción de comunidad. Este tipo de socialización, hay unas cosas que nosotros llamamos mesas de gobierno, donde se reúnen los estudiantes de cada taller, de cada nivel de autonomía. Durante ese tiempo, ¿sí?, esos estudiantes evalúan qué pasó durante los últimos 15 días, se ponen metas para los próximos 15 días, todos toman roles para el cumplimiento de esas metas, y la única condición que tiene es que tienen que hablar en positivo y en propositivo. No pueden decir es que el del lado no me deja trabajar, sino es quiero mejorar mi ambiente de trabajo y para eso propongo esto. Entonces todos lo deciden, entre todos deciden, y a esa persona le va a tocar tomar un rol para mejorar el ambiente de trabajo en ese caso. Entonces, de esa manera los estudiantes desarrollan la capacidad de hacer metacognición social, desarrollan la capacidad de tomar decisiones con otros, de ser responsables con el grupo, etcétera, etcétera. Digamos que son las habilidades que necesita tanto para participar de una comunidad como para construir una comunidad que, por ejemplo, que va a ser su familia. Bueno, entonces, a ver, me salto esto porque ya me están diciendo que hay poco tiempo. Hay estos dos libros. El libro de la izquierda es el libro que escribió la Universidad de Barcelona, que lo pueden encontrar en Kindle, por ejemplo, en Amazon, ¿sí?, donde está toda la sustentación teórica de todo el proyecto, hecho por la Universidad de Barcelona, pues que es una ventaja porque es, digamos, la segunda universidad en calidad en Europa de la Facultad de Educación. Y el otro es de las experiencias de un estudiante y cómo pasa cada una de esas cosas dentro de un colegio con este sistema.